Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en un episodio nuevo de Club Verité en FM Origen 99.1. Estoy acá con Agus. ¿Cómo estás? Ya todo bien, ¿vos cómo andás? Todo bien. Ahora estamos con equipo reducido porque los chicos están trabajando, pero bueno, le queremos mandar un saludo a Cintia y a Mariano. Está acá atrás Mauro, está Mati también, que nos cedió parte de su equipamiento. Muchísimas gracias. Y en esta ocasión nosotros estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial que viene desde Buenos Aires y tiene una trayectoria bastante larga, más de 30 años trabajando en la industria audiovisual. Y quiero presentar a Jorge Prado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias. Muchísimas gracias primero por estar acá, por hacerte el tiempo. Entiendo que tuviste una agenda bastante ocupada y nada, nosotros valoramos mucho que estés acá. Bueno, gracias. Sí, Bueno, nada, esto va a ser una charla amena. Tenemos unas preguntas para hacerte y para que nos compartas justamente tu experiencia, ¿no? Eh, para empezar, para ir rompiendo el hielo, digamos, ¿cómo te está tratando Tierra del Fuego? espectacularmente bien. Muy bien, muy bien. Bueno, saben que vine acá a filmar un cortometraje que lo dirige Luis Camargo. Él me convocó y lo filmamos. Estuvimos en rodaje toda la semana, como bien saben. Y que fue muy rico, sí, muy rico en emociones, digamos, porque mi personaje es un policía corrupto con muchos problemas con familiares, históricos y bueno, y no tiene, digamos, una buena conducta. Entonces le pasan cosas. Como es un cortometraje, pasan muchas en poco tiempo y está bueno. Así que estuvimos recorriendo varios lugares, hubo un par de exteriores, a la noche, tarde, tipo -4 grados, se congelaba el agua que tirábamos para hacer un charco, a los 5 minutos estaba congelada, y bueno, yo tenía que andar caminando por ahí y fue duro, pero está bien, conozco, ya vine acá, vine a Río Grande hace 3 años a Cine en Grande, a una Sí. versión del festival como jurado. Ahí lo conocí a Luis. Y, y también estuve filmando una película que se llama Re Granchio, la leyenda del rey cangrejo, que es una película italiana. Filmamos en Ushuaia y afuera, no sé, por ahí por los bosques y lugares alucinantes. Y después, cuando era joven, en mi servicio militar, fui tripulante de un buque con el que viajé a la Antártida. Así que eso pasó en el año 73, o sea, hace muchos años. Claro. Y crucé el pasaje Drake 8 veces y pasé por el Beagle, no sé, 10, 12 veces. Así que, y conozco otra Ushuaia, digamos. Sí, Porque cuando vine hace totalmente. 4, 5 años a filmar, nada que ver. Es todo diferente. Pero bueno, así que conozco el... Claro, claro. ¿Y cómo fue? Bueno, nos comentabas un poco, yo también formé parte del equipo técnico del rodaje. Eh, ¿Para vos fue un desafío trabajar con el clima fueguino, con el frío que hace en invierno? Sí, un poco por esto que les decía recién, que es como un afuera sumamente hostil en términos del clima. Pero bueno, tengo la suerte de estar bien abrigado y bien cuidado. O sea que sentí el frío, pero no lo padecí, digamos. Eso, y después me tocaron interiores donde estaba bien calefaccionada, y además ¿cómo decir? El fragor de la lucha hace que uno no sienta frío, porque estaba, no sé, en camiseta, en una habitación, y no sentí frío en ningún momento, digamos, porque estaba bien calefaccionado, pero además porque la acción era muy límite, así que no sentí frío en ningún momento.
Ok, para profundizar un poco más en tus comienzos en la actuación, ¿en qué momento llega el cine a tu vida? Mira, el cine en mi vida llega desde que soy muy niño, muy chiquito, porque me lo inculcó mi madre, Mm. que era una señora, joven en ese momento con muchas inquietudes y éramos de un hogar, ella también, un hogar pobre, Ujú. pero le gustaba mucho, ella estudiaba inglés en un lugar que se llama Icana, allá en Buenos Aires, que es un instituto de cultura norteamericana. Y ella era devota del cine norteamericano, el Hollywood de los años de oro, que se dice que lo de los 40, 50. Sí. Entonces todo eso ella tengo así libros como álbumes con recortes de revistas que ella coleccionaba y se sabía la historia de los grandes, las grandes estrellas de Hollywood, Cary Grant, no sé, Tyrone Power, Rita Hayworth y no sé, todos los de esa época, Clark Gable, no sé. Eh, Así que bueno, a eso le sumo que mi madre me hablaba mucho en inglés. Mm. Entonces, había como una cosa del cine. Yo no tenía mucho contacto con el cine nacional, salvo cuando se compró la televisión en mi casa. Yo tendría 7 8 años y veíamos cine nacional, que se pasaba mucho, y mucho cine norteamericano subtitulado, o sea, en idioma original subtitulado. Sí. Entonces, ahí yo escuchaba la sonoridad de lo que salía por el parlante, pero lo que me decía mi mamá, y cuando me hablaba en inglés y las cosas que me decía, me enseñaba versos, cantos y qué sé yo. Este, Así que ahí empezó el tema con mi relación con el cine, ¿viste? Y saber quién era cada uno, pero y yo le preguntaba, pero y este está, me decía, no, este ya murió y este otro está casado con, ¿te acordás de la otra película que vimos, esa mujer así, bla, bla, bla? Entonces, bueno, y después ya un poquito más grande empecé a acceder al cine. Mi vieja me llevaba al cine. Ujú. No recuerdo de haber ido al cine con mi padre, que era laburante, un laburante, laburaba de mozo, y trabajaba todo el día. Así que mi vieja tenía esa inquietud. Y ahí íbamos al cine. No tanto como Manuel Puig con su madre, pero yo iba mucho. Y ahí empezó como el germen de algo. Claro, claro, claro. Después con mis compañeros de colegio secundario, porque yo estudié en nocturno, soy técnico minero, terminé qué sé yo, cuando tenía 20 y pico de años, pero cuando era adolescente, que cursaba de noche, el industrial, teníamos una loca inquietud que era, por ejemplo, ser admiradores de Federico Manuel Peralta Ramos, que no sé si saben quién es un poeta, es como la oveja negra de los Peralta Ramos. Y era un tipo que tenía una poética muy singular, muy, ¿cómo decirlo? Iba a contrapelo de. Siempre me gustó, me gusta ir a contrapelo. Eh, Iba a contrapelo de lo que estaba, ponele, no sé, posterior al Club del Clan, todo el mundo bailaba en Canal 9, me acuerdo que se bailaba y qué sé Sí, yo. sí, sí, sí. Bueno, este tipo cantaba canciones que eran un delirio y grababa discos simples y nosotros comprábamos los discos de Federico Manuel Peralta Ramos Bien. que hablaba sobre la era de Acuario, qué sé yo. Hay un cineasta que se llama Néstor Frenkel, no sé Sí, si lo conocen. sí, lo conocemos. Bueno, él hizo una película que se llama El Coso, que es sobre Federico Manuel Peralta Ramos, que Ok. cantaba una canción de la que yo tenía el disco, que era El Coso. Tenía una voz muy grave y Ujú. ahí cantaba la canción del Coso. Era espectacular. Y eso me divertía mucho, o ver películas con mis compas de la secundaria, ir a ver películas de Rata Mediante, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ir a ver películas de Jacques Tati.
supongo, veamos, cuando se estrenaban en el cine, o sea, 60 y pico estoy hablando, ¿no? Fines de los 60. Mi tío, Juliota al volante, Playtime, qué sé yo. Bueno, esas son mi tío. ah, sí, son las que recuerdo, Hulot y hubo Playtime, no sé si vi alguna otra. Pero el género y él siendo Hulot un personaje hermoso, singular, un clown, Ujú. contando en unas puestas de escena alucinantes cómo contaba su época Sí, y cómo lo que él proponía, lo que él proponía, digamos, antes se venía la superindustria, los robots, todo que ahora estamos viviendo. sí, todo el avance tecnológico, digamos. Y en esa época se veía venir. Entonces, el tipo, qué sé yo, todo lo mecánico y todos los robots y toda la cosa, él se valía de eso para imponer su creatividad y su humanidad, que prevaleciera eso, Ujú. los vínculos entre las personas, el afecto, el amor y la cotidianidad con el vecino, con el coso, contrapuestos a la cosa tecnológica. Claro, claro, claro. Este, eso no me encantaba. O sea, eh, Alain Delon, ahí, esa época ahí ya me empezaba, yo sentía que entraba a ver una película de Antonioni, ponele, ay, no me sale el nombre, una que filmó en Norteamérica, que se llama Sabrisky Point, puede ser. No estoy seguro, Me no parece que es recuerdo. Sabrisky Point. Bueno, Ujú. nada, yo iba a ver ese cine, ahí empezó la cosa, como a motivarme y me gustaba, y yo veía que salía modificado el cine, ¿no? Inclusive cuando veía las series en mi casa, estoy hablando de Randall el Justiciero, el Llanero Solitario, el Cisco Kid, el que Sí, todo eso, sí, sí, sí. este, ya me marcaba. Y también los personajes que son como instituciones de nuestro cine nacional, como Luis Andrini, que hacía ese Felipe, o qué sé yo, la vieja Velo Colores, toda una forma muy argenta de ver, de, de tratar la vida. Era la época de los teléfonos blancos, Enrique Serrano, y había otros que eran Toscanito y otros personajes también del pueblo que yo me identificaba mucho con Toscanitos y no saben quién es, mírenlo, búsquenlo. Este, Era un pibito que vendía diarios y que hablaba todo así. Discúlpeme, señorita, pero usted no me puede hablar de esa forma, porque yo soy un vendedor de diarios, soy un chiquito, ¿no se da cuenta que soy un chiquito? No sé, muy lindo. Entonces, toda esa mezcolanza me interesaba mucho, me atraía mucho. Estoy hablando demasiado, ¿no? No, 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 está No, no, bien. no, no hay problema, no hay problema. Bueno, siguiendo con esto, ¿no? Nos comentabas eh, la manera en la que conociste el cine, que fue más que nada por parte de tu madre. Sí, Yo quería consultarte cuándo llega la actuación. ¿Cuándo fue el momento donde dijiste quiero actuar o quiero estar en una película? bueno, antes quiero decir que yo en el año 73 hice el servicio militar y fui a ver Juan Moreira al cine. Creo que lo vi 2 o 3 veces, el Moreira en el cine, y me volvió loco. O sea, Fabio me vuelve loco. Eh, Ese cine me encanta. Entonces, si hay una película que me marcó y me ayudó a definir mi argentinidad, mi pertenencia de clase, fue Fabio, a través de Moreira. Ujú.
Y después entré toda su filmografía en la anterior, ¿no? Crónica de un niño solo, El Dependiente, Sí. El romance de la Necesita la Francisca y cómo quedó trunco más. Todo eso a mí me fascina. Así que bueno, ahí empezó, posta. Ujú. Después cómo llegó la actuación a mí, llegó, claro, yo en el año 78 trabajé en un lugar en Buenos Aires, en una zona que se llama San Telmo, en un club de jazz. Era plena dictadura militar. Ahí, en Chacabuco, Venezuela, existía un bar que se llamaba Jazz y Pop. Y que los dueños eran músicos. Ujú. Yo caí ahí porque me encontré con un compañero de Colimba que era, ahora se llama bartender. Atendía el bar, qué sé yo, la barra. Y pasé así, vi luz y con otro amigo y estaba bueno, ambientado, qué sé yo, había un escenario. Vamos a tomar una cerveza acá, bueno, dale. Pum, entramos y resulta que el muchacho que atendía el mostrador había sido compañero mío de la campaña Antártica 73-74, Alfredo Pepa, que era un médico cardiólogo, que hace mucho que no lo veo. Él estudiaba medicina, bueno, y estaba ahí, habíamos compartido, éramos infantes de marina, habíamos compartido la campaña a la Antártida y hacía unos años, Prado, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Empezamos a hablar, venite, venite, empecé a ir al bar y ahí me invitaron a trabajar como mozo y después fui como encargado de vender las entradas, qué sé yo. O sea, ahí yo conocí el mundo del arte, el arte de la música como expresión artística, como lenguaje, y que me dio vuelta. Yo ya traía algo, así como me pasaba con el cine, me gustaba también no toda la música. Entonces ahí empecé también a encontrar identidad, a conocer a los músicos, cómo eran los músicos. Yo les estoy hablando de figuras estelares de nuestra música popular, como Charly García, o Claudio Gabis, o Alejandro Medina, o al Flaco Spinetta, que lo he visto alguna vez, a Pedro Aznar, a no sé, a Bernardo Baraj, y ahí para arriba, gente de mayor edad, ¿no? Pero iban los rockeros a ver cómo tocaban los viejos. Ujú. Y los domingos que se armaba la Jam Session, que es una donde todos tocan, suben al escenario y tocan, y subían los pibes también y tocaban. Y ahí vi tocar músicos descomunales, algunos ya no están en este plano. Pero ahí me empezó, viste, como el rum rum del arte. Conocí a algún que otro actor. Y al poco tiempo me tocó un trabajo en la costa, en Pinamar. Pasé todo un verano. El mar, las olas, el viento y el sucundum me hicieron llevar, me hicieron, me cambiaron la bocha, ¿no? Me hicieron pensar cosas y sentir otras, también lindas. Entonces había algo que había que llenar. Ujú. Entonces hablé con una amiga y le pedí que me ayude a encontrar un lugar donde actuar, porque ella actuaba y yo le había puesto muchas fichas para que vaya a actuar. Yo siempre fui un tipo muy tímido, muy callado, muy callado. Ujú. Y nada, bueno, y ahí, empecé con Silviana Sabater, que ahora es profesora emérita de la UNA de actuación en Buenos Aires, Ujú. y era mi profe de teatro particular. Ella y quien era su pareja, Jorge Delía, que quizá lo conozcan y conozcan al hijo Ujú. Federico, que debutamos juntos en teatro, que nos dirigió el padre, Jorge. Así que a Fede, bueno, nada, ahí conocí a esa gente, ahí empecé con clases y ya a los 15 días me dijeron, vení, tenés que hacer un reemplazo en un infantil que tenemos que hacer en Ramos Mejía y vos,
yo era como era el galán. Entonces me enamoraba de una chica. Bueno, me llevaron ahí, era en Castelar, no sé, el barrio, no me acuerdo. Tomamos el tren, el Sarmiento, y estuvo bueno. Ahí como que empezó. Después vino otra cosa, otro infantil, que Carolín, y que lo agradezco, y que ahí hacía 3 o 4 personajes. Me tocó cantar y bailar, y fue la única vez que canté bien, digamos. Y después me tocó cantar y lo hacía muy mal. Bueno, ahí empezamos y a los... Esto fue el año 83 que yo empecé, ya tenía 30 años. En el 85, una compañera de Silvina me dice, che, hay un casting para una película, para un largo, que lo hace Eliseo Subiela, se llama el director. Mi Jorge Delía, o sea, mi profe y marido de mi profesora, había trabajado en el primer largo de Subiela. Entonces fui, hice el casting y quedé. Entonces pasé a ser un miembro del séquito, no sé si vieron la película, Hombre mirando al sudeste. Sí, sí, Bueno, sí. vieron, bueno, Rantés, Hugo Soto, tenía un séquito de loquillos que, o no, con todo respeto lo digo, ¿no? Ujú. Que estaban con él, lo acompañaban, porque recuerdan que todo transcurre en Ujú. el Borda. Sí. Bueno, así que en el Borda trabajé como 10 días, tuvimos de rodaje ahí. Me iba y volvía y a la noche yo me acordaba de la gente que estaba ahí. Eh, Fue mi primera experiencia en cine, con cámara, sabiendo que entraba en plano y que yo, porque había tenido un par de experiencias hacía como poner 10 años o más como extra, Ujú. en un grupo de, no sé, 200 personas, 100 personas, que fui con un compañero de trabajo que me dijo, mira, vamos a tal lado, tenemos que pararnos en una plaza con otra gente y nos dan una pagan y bueno, fui. Claro. Pero sin ninguna pretensión de ponerme y que me viera la cámara. Bueno, ahí empezó el asunto. Y después empecé a ver y empezaron a ver en mí algo, bueno, que se adaptaba a Claro. mi Y, instrumento. y ya sobre lo actual, cuando a vos te llega un guión para un corto, largo, para cualquier cosa, ¿cómo preparás el personaje para lo que tengas de guión? Bueno, Has interpretado encima muchos distintos personajes a lo largo de toda tu carrera. Supongo que cada uno deberá tener una preparación distinta, siendo policía, siendo como estuviste en Estepa como policía, o sea, como estuviste en, no sé, el Jockey, cada uno fue personaje distinto. ¿Cómo haces para prepararte? claro. Bueno, el jockey fue una situación extraordinaria que sucedió. Para mí fue un acto amoroso porque tuve un encuentro así como muy revelador con Luis Ortega. Eh, pero por lo general, mira, una de las cosas que cuando empezamos que más nos cuesta es dar con lo que nosotros podemos hacer. Dar con... Yo tenía mi primer representante hace como, no sé, año 90 y pico, que me dijo, Jorge, dimos con tus personajes, vos vas a ser malo, te quieren de malo, vamos a trabajar por ahí. Claro. Bueno, y empecé a ver que, a tomar confianza en eso, en mí, entonces, generalmente me convocan para hacer de malo. El tema está en no hacer siempre el mismo malo, el mismo... Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el libro es diferente, porque el contexto es distinto. Ujú. Entonces yo tengo que saber cómo es el personaje, en qué contexto se desenvuelve su accionar, digamos. Si es muy, muy malo, Ujú. o es un super jefe, o es un tipo carterista, no sé, ¿no? Digamos, con diferentes responsabilidades en el mundo de la delincuencia y del mal. Ah, yo miro eso y también a ver cómo, porque también está
como me llamó Luis Camargo para hacer el corto, que hago un tipo que no es muy bueno y está muy roto, y acá en Río Grande, en Tierra del Fuego. No solo se filma, sino que el tipo acá vive el personaje. Y trabajábamos un equipo chico, reducido, gente con poca experiencia, con muy buena onda y con buena imagen, buen cámara, buen DF, director de fotografía, buen sonista. Y bueno, y ahí vamos. Por ejemplo, entonces yo veo el guión y veo en qué me puedo apoyar, porque el guión es un pedazo de una hoja que está escrita, qué sé yo, Claro. y dice, es así, el personaje es así. Entonces yo me fijo qué es lo que con qué lleno eso, qué le puedo dar y qué puedo proponer. Es muy importante tener material para proponer. Siempre, en todos los órdenes, siempre, en todas las disciplinas, las artísticas más que nada, que yo conozco lo de la actuación. Pero entiendo que los músicos también, porque admiro, qué sé yo, no sé, a Keith Jarrett o esos músicos que están improvisando sobre clásicos universales. Pero ellos no tocan el clásico universal, sino que en el medio hasta cantan. Claro. Entonces, bueno, ahí va. ¿Qué puedo cantar yo y qué puedo improvisar con mi instrumento? ¿No? Eso es, ver qué posibilidades me da ese material que me están ofreciendo. Y también medir, ver cómo es el otro, qué me convoca, si lo conozco o no lo conozco, Claro. si no lo conozco, qué hizo, Ujú. y si no me convence, no lo hago. Está bien. Claro. Ya hice mucho que no me interesaba, porque hay que hacer. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, siguiendo también con tu larga trayectoria en la industria audiovisual, quería preguntarte si tuviste algún papel que se te haya dificultado o si tenés algún personaje que te haya marcado a vos, algo que recuerdes. Sí, a veces me ha pasado de creer, mi subjetividad, a ver, hay un tema con el ego, ¿viste? Y nosotros queremos que todo nos salga bien siempre. Y más en la actuación, porque estás muy expuesto y eso se está registrando. Entonces, después se va a convertir en una película que van a ver millones de tipos, ¿o no? Pero tu cara va a ser esta pared. Entonces, tenemos que estar atentos. Eh, y... Ay, me perdí. Era saber si tenés alguna interpretación que se te haya hecho Ah, sí, difícil. qué dificultad. Sí, hice Puerta 7 con Adrián Caetano. Este, Él me dio un personaje muy importante porque yo había filmado una película que él hizo que es sobre un libro de Carlos Busquets. No sé si conocen a Carlos Busquets. Es un autor, escribió 2 cuentos, murió muy joven en pandemia, murió de un bobazo a los 40 y pico de años. Escribió 2 obras. Una se llama Bajo este sol tremendo y otra Magnetizado, que ahora Luis Ortega va a filmar este libro. Bueno, del anterior, Gaetano y otra gente filmaron una película cuyo nombre quedó como El otro hermano, que la protagoniza Leo Baraglia y Daniel Hendler. Bueno, ahí yo hice un personaje, que era un sueño de uno de ellos, de los personajes, y aparecían en su sueño. Muy cruento, muy terrible, mucha sangre, qué sé yo, muy difícil de hacer. Bueno, el asunto es que ese sueño no quedó en el corte final de la película. Y Caetano me vuelve a llamar, porque eso le había gustado, eso que hice y que finalmente no quedó, para Puerta 7. Y me dio un personaje muy importante.
Entonces pasaba que él es muy exigente y tiene una forma de pedir, y de pedir es decirle al actor lo que tiene que hacer. Tiene una forma de pedir como... A veces uno cree que es como difícil de satisfacer. Cree, no, me pasó, que sentí que era difícil de satisfacer esa necesidad de este hombre por lo que me pedía. Entonces empecé como a hacer y a sentirme frustrado, porque era volver a hacer y volver a hacer, y corte y vuelve con una indicación, y vuelve con una indicación, y vuelve con una indicación. Y donde llega uno a pensar que quizás se haya equivocado de profesión, ¿no? Eh, bueno, eso, digamos, en un momento me pasó, ¿no? Como decir, ay, qué difícil que... Es tan difícil, pero no me costaba, nunca me costó tanto. Me fui así el primer día. Después, ya al segundo día, que fui varias veces a grabar eso, ya me fue más llevadero, pero no menos exigente con menos exigencia de parte del director. Pero después cuando fui al estreno, vi que me felicitaba la gente del equipo, la directora de edición y qué sé yo, me felicitaba, el sonista me felicitaba, las cosas me felicitaban. Era un evento porque era un producto de Netflix. Y vimos el primer capítulo en ese evento cóctel y qué sé yo, y yo parezco mucho y yo me vi bien y la gente me vio bien. O sea, el tipo sacó lo mejor de mí sin yo darme cuenta. Por eso me pasaron las dos cosas, ¿entienden? ¿A qué voy? Puta, esto no me sale, no me sale, no me sale, pero igual tengo, dale y dale y dale y otra vez y otra vez. O sea, que es un acto de fe, un acto de confianza en el que con el que tenemos que trabajar los actores para poder producir y no, como hoy, van a jugar contra Suiza, el seleccionado argentino, estos muchachos son campeones del mundo, no pueden bajar. Nada, de compromiso, de energía y de lo que saben hacer. Y también hay que aflojar, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que manejar, además de la letra. Claro, claro, claro. Así que bueno, no sé si respondí. No, sí, 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 sí. totalmente, Bien. totalmente. Bueno, recién mencionabas de que estuviste trabajando en una producción de Netflix, digamos. Sí. También sabemos de que estás en proyectos independientes, ¿no? Sí. Entonces, nosotros queríamos preguntarte si sentís que hay algún cambio en las formas de hacer cine actualmente. Sí, claro. Sí, la hay. Más que nada desde en los últimos 3 años, ponele. Porque por las políticas de Estado, el Instituto Nacional el INCA y el Instituto Nacional del Teatro, el INT, han sido perjudicados en cuanto a su el dinero que se le destina, y además el Inca se le ha cortado la posibilidad de juntarse con dinero de las entradas. Bueno, hay todo un asunto que trata de ir en contra de la cultura y de los hacedores de cultura. Yo también soy parte del órgano fiscalizador y soy parte de la obra social de actores. El sindicato nuestro se llama Asociación Argentina de Actores y Actrices, y la obra social de actores. Se ve muy perjudicado por la falta de trabajo. Entonces, digamos, estamos como... Y lo que más hay en actores, los actores allá en Buenos Aires, lo que más laburamos es por cooperativa, que está esa figura y que, más allá de que actores tienen 100 y pico de años, ¿no? Que funciona y regula el trabajo. Entonces, los actores que no tenemos los equipos, hacemos teatro y queremos actuar, nos juntamos, armamos una cooperativa y con estos muebles que tenemos hacemos una obra de teatro. Con el audiovisual pasa algo parecido, digamos.
Acá en Río Grande ustedes contaron con, me contaba Luis, con que la universidad le prestó los equipos, tal organismo prestó y facilitó tal cosa y tal otra. Los estudiantes se coparon y se subieron a este bondi loco, que es este corto, pero, y además pasa que como industria, que yo creo que nunca llegamos a ser industria, pero sí teníamos mucho, se filmaba mucho a través del Inca y de los subsidios del Inca, se podía, el Estado cumplía con su función de fomentar las artes, entonces la gente, más allá de que si iba mucha o poca gente al teatro, están los espacios Inca, que son los cines que dependen del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en diferentes partes del país. Entonces cada región hablaba de sí a través de sus películas, de sus documentales, de sus ficciones, ¿no? Y vaya poca o mucha gente, no importa, el Estado tiene que bancar y acompañar e invitar a la gente a que vea ese cine y que lo vean los de afuera, porque afuera nosotros estamos muy bien considerados, tanto los actores como los cineastas, como los teatristas, como los bailarines, como los músicos, los pintores, qué sé yo. El arte es sobresaliente y está muy bien considerado en todas partes del mundo. Y hemos hecho un lugar, hemos ganado premios internacionales con el cine y demás. Entonces, por ejemplo, hubo un gran cambio del 35 del fílmico al digital y que después se fue acercando más a nosotros, a poder hacer, yo hice películas, hay una que se llama La Fe del Volcán, que la hice en el año 2000, que la hicimos un equipo que éramos 5. Yo arriba una bici, ¿la viste la película? Sí, 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 la vi. Bueno, un afilador que va en la andando en bicicleta y conoce una nena y la lleva y le muestra, le cuenta cómo es la vida desde su punto de vista, con humor y medio, tipo estaba medio chapa, pero ese equipo éramos 5. Creo que el día que más tuvimos fue una Kangoo que acompañaba un plano secuencia con la cámara arriba y yo pedaleando y la cámara me seguía. Ahí en Pompeya, en Zabaleta, en Parque Patricio. O sea que se puede hacer cine, pero con gente muy talentosa y que la tiene clara, ¿no? Digamos, y que va más allá del talento, lo tengas o no, hay que hacer. Después uno descubre, se descubre, te descubre, qué sé yo. Pero me parece que hay que expresarse y valernos de nuestra capacidad para hablar de los temas que nos preocupan y nos ocupan, que son de nuestro territorio, de nuestro palo, ¿no? Y de nuestra sociedad, fundamentalmente, ¿no? Así como hubo gente que en la dictadura desapareció por qué filmaba, qué filmó y sobre qué filmó, hubo otros que filmaron y quedaron las películas y quedaron, ellos también viven, porque se fueron a otro lado porque no lograron dar con ellos. Pero gracias a Dios ellos están. O sea que está también, ¿no? El resistir, el seguir y no claudicar. Entonces hay que hacer alianzas con los compañeros, hay que juntarse y hacer, ¿no? Y desde lo de uno, ¿no? Sentir la pertenencia, hacerse cargo de eso. Porque hay muchísima gente que anda por ahí que no tiene la posibilidad de expresarse. Nosotros sí, y a través de nuestro cine, por ejemplo, hablo del cine porque es lo que me ocupa, por lo que vine acá, la gente ve nuestras películas y mostrarle qué es lo que pasa acá. Pero devolverle el espejo, ¿no? Mirá dónde estás viviendo, mirá cómo hay gente que es así, como el policía que yo hice.
Hay tipos que son así. Bueno, está bien, hay una convención, por ahí no están así, pero hay mucho de eso. Ya para cerrar, Sí. sabemos que estás trabajando en este cortometraje que te conlleva a venir por acá. ¿Hay algún otro proyecto que nos puedas adelantar o algún desafío que tengas para futuro de pensar hacer? Sí, en cine, mira, hicimos una película que se llama Sin Placa con un amigo compañero que se llama Yamil Chadad, que es un egresado de la, ¿cómo que se llama? De la Universidad del Cine, allá en Buenos Aires, y es docente ahí también. Bueno, hicimos lo que empezó siendo un cortometraje, se llama Sin Placa, también es un policía, este, exonerado de la fuerza y que es un guardia de seguridad de una empresa y se porta mal. Así que Sin Placa ya está terminada, me dijo Yamil el otro día, que fue su cumple, nos vimos, me dijo, terminé la película, ya está, ya la vamos a estrenar. O sea, ahí tengo, Sin Placa, para mostrar. Ahora, hay otro proyecto, yo trabajo con Marcelo Goyeneche, Luciano Nachi, que también es del sur, creo que es de Cipolletti Lucho, que ambos son documentalistas. Con Marcelo he trabajado en dirección y Lucho Luciano es siendo asistente. Bueno, con Lucho ya hicimos uno que se llama Mi Último Tango, no, perdón, Mi Primer Tango, un cortometraje que anda por ahí viajando. Con Marcelo hicimos 3 películas. La última que hice con él se llama El largo viaje de Alejandro Bordón y que es una película sobre un señor joven que le armaron una causa por homicidio en Buenos Aires, estuvo 2 años en la cárcel, logró revertir su situación a partir del cine y de la difusión, porque así como pasó con, ay, ¿cómo se llama? Con esta película que fue La Masacre de Pompeya, donde un tipo le pegaron un tiro y apretó el acelerador y mató como a 3 o 4 personas con el auto y fue preso y resulta que a él le pasó todo eso cuando le habían pegado un tiro, o sea, no era consciente. Y Piñeiro hizo Ratty Horror Show. A partir de ahí, bueno, se empezó a rever la situación de ese hombre que estaba injustamente declarado culpable. Y, o sea que el cine opera. Bueno, mi proyecto con Lucho, con Marcelo, y voy a la respuesta, es hacer una película que la vamos a alargar, creo que no mucho tiempo más. Sí, que tiene que ver también con alguien que tiene mucha fe en algo, que se dedica a los autos. Ok. Ese es Ok. el proyecto, así el inmediato. Y después, nada, después teatro, sí estoy armando algo sobre un unipersonal, sobre mi historia, algo personal, con un compañero que se llama Marcelo Nachi. Que también hacemos una obra que ahora hace 15 días que no la hacemos, perdón, un mes que no la hacemos, que se llama Los Dueños de la Tierra, que es una versión escénica de una novela de David Viñas que se llama Los Dueños de la Tierra y que habla de la matanza de los obreros acá en el sur, en las estancias del sur. No me acuerdo, la Anita creo que se llamaba la estancia, donde mataron a 1500 obreros, argentinos, chilenos, liderados por gente, inmigrantes españoles y alemanes que venían, nos trajeron nos ordenaron como eran sindicalistas, anarquistas. Entonces, ahí en esa revuelta mataron a 1500 personas. Eh, hay una versión escénica de eso, de la que formo parte. Y la obra se llama Los Dueños de la Tierra. Eso ahora no lo estamos haciendo. Pero también es un proyecto que ya tenemos funciones vendidas para octubre, allá en Buenos Aires. Eso. Bien, muchísimas gracias.
Y bueno, esto fue la entrevista con Jorge Prado. Primero, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por hacerte el tiempo. La verdad fue una charla muy linda. Bueno, Muchas gracias. Y te dejamos el micrófono. ¿Querés mandar algún saludo, comentar algo? El micrófono es todo tuyo. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes por haberme convocado a esta charla y ahora en un rato más, a las 17 horas, en Tierra de Teatro, va a haber un conversatorio que es donde voy a charlar con la gente. Voy a hablar un poco de esto que hablé hoy y recién y un poco más Claro. y contestar preguntas que me haga la gente. Tener ahí un diálogo con la gente de acá de Río Grande y más con los actores, actrices y con los hacedores de cine, los cineastas y estudiantes. Eso ahora. Bueno, y mañana cuando vuelvo a Buenos Aires, ya tengo mi obra, porque hago todos los domingos una obra que se llama Caricias, los domingos a las 20 en el Portón de Sánchez, así que si andan por Buenos Aires, vayan. ¿Qué más? Eso, lo que le pido a la gente de acá es que siga trabajando, que siga trabajando sobre su identidad, que se junten, más que nada, porque sé que hay como algunas cositas ahí medio que se tironean un poco. Tenemos que hacer lo mismo, que es que hablar de nosotros, hablar de ustedes, hablar de la tierra, este territorio tan en disputa, que sigue en disputa, y estemos atentos, porque yo ejercí soberanía en esto, en esta tierra cuando hice mi servicio militar. Fui a Ushuaia, fui tripulante de un buque, está bien que era militar porque estaba en el servicio militar. Fui a la Antártida, conocí bases, me crucé el pasaje de Drake 8 veces. O sea, tienen una tierra increíble, espectacular, hay que defenderla, es nuestra. Entonces, defendámoslas con nuestro arte, nuestra cultura, el cine en particular. Así que, vamos. Muchísimas gracias. Esto fue Club Verité y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos.